Buenas, tercero de eso, vamos a hablar hoy un poquito de los tipos de enfermedades infecciosas, bueno, de algunos ejemplos concretos de enfermedades infecciosas y las vías de transmisión de estas. Bien, para empezar, hemos de tener en cuenta que las enfermedades infecciosas son aquellas que se producen a través de microorganismos patógenos, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir necesariamente que se contagien. No todas las enfermedades infecciosas se contagian entre personas, animales, etc., ¿vale? Bien, además tienen diferentes formas de contagio. Dicho esto, es importante que sepamos primero el factor de virulencia, lo que es la definición, de virulencia. ¿Qué es la virulencia de cualquier organismo? Pues la virulencia no es otra cosa que la capacidad de un agente infeccioso, ya sea bacteria, protozoo, hongo, virus, da igual, de producir una enfermedad. Por lo tanto, un virus, por ejemplo, que tenga una gran virulencia significa que ese virus tiene una gran facilidad para poder producirnos una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a aquellos virus que tienen una gran virulencia. Por lo tanto, cualquier agente infeccioso que tenga una gran capacidad de infectarnos y de producir una enfermedad a nosotros, tendrá una gran virulencia. Pues bien, existen 4 microorganismos patógenos principales que pueden producirnos enfermedades. Unos son las bacterias, otros los protozoos, que no son tan conocidos, pero cuando digan enfermedad lo veréis. Los hongos microscópicos, principalmente, también son patógenos, y los virus, que son los más conocidos en la actualidad, y los que obviamente el coronavirus toma gran protagonismo. Vamos a hablar de ellos un poquito uno a uno. Y empezaremos hablando de las bacterias. Bien, dentro de las bacterias existen una gran cantidad de enfermedades, como ya habéis visto aquí, y sabéis que las bacterias son unos seres procariotas, bastante sencillos, son microscópicos, y su ADN no está envuelto por un núcleo, por eso son procariotas, tienen el ADN disperso por el citoplasma. No obstante, son muy expertas en reproducirse a gran velocidad y pueden producirnos bastantes complicaciones. Vemos aquí una pequeña tabla, que espero que no la criticáis mucho, ya que, sabéis que no soy experto en manualidades y en recortar, pero espero que sea suficiente. Dentro de esas bacterias hay algunas enfermedades aquí, pero quiero destacar a las siguientes. Por una parte, la neumonía es bastante importante, ya que además con el coronavirus se está viendo que está apareciendo pacientes con neumonía como con efecto bastante avanzado de la enfermedad. Y la neumonía causa unas 10.000 muertes al año. Es una de las principales causas de muerte anuales, principalmente en los niños pequeños. No obstante, afecta a los pulmones, como muchas enfermedades, como la que voy a destacar a continuación, que es la tuberculosis. La tuberculosis, esta sí, es de las principales causas de enfermedad con diferencia en el top 10 de muertes al año. Causa cerca de 1,5 millones de muertes al año. Para que veáis, Y la tuberculosis es otra enfermedad que se produce en este caso por la Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que se reproduce en nuestros pulmones. Accede por vías respiratorias y produce, como veis aquí, unos tubérculos, una especie de perforaciones en nuestro pulmón que obviamente, si no se trata bien, puede dar lugar a la muerte. Así que fijaros, la tuberculosis en la antigüedad se llamaba la peste blanca, pero en este caso ya os digo que es una de las principales causas de muerte actuales. Bien, y por otra parte, también quería destacar algunas enfermedades por intoxicación alimentaria, producidas principalmente por Salmonella y Escherichia coli. Aquí tengo una imagen de la Salmonella, que es una bacteria que se puede encontrar normalmente en alimentos mal cocinados, como por ejemplo, principalmente en carne, en algunos vegetales quizá, carne principalmente, pero sobre todo en huevos. Alimentos hechos con huevos, es decir, la típica tortilla que nos podemos tomar en verano, si no está bien cocinada, ese huevo no está bien cocinado o está contaminado por salmonela, nos ocurrirá, las mayonesas también, nos dará lugar a una salmonelosis. Hablaremos más de esta, pero tened muy en cuenta tanto la tuberculosis, neumonía, como la salmonelosis principalmente. Y Escherichia coli también está presente en agua contaminada y en algunos alimentos mal lavados. Lo veremos a continuación.
Bien, por otra parte, al hablar de protozoos, algunas de las enfermedades que estos seres vivos producen son la enfermedad del sueño, producida por la mosca sesé, aquí tenemos la enfermedad del sueño, y la malaria, que es producida por un mosquito, el Anófeles. La malaria ya la conocemos porque es una enfermedad endémica que afecta a regiones amplias de África durante la estación lluviosa cada año, por lo tanto es endémica. Bien, hablaremos un poquito de los hongos. A continuación, muy rápido para pasar a los virus, que es lo que nos interesa. Y entre las enfermedades provocadas por hongos, destaco dos. Entre ellas tenemos, por una parte, el pie de atleta, la cual vemos aquí. El pie de atleta es una enfermedad que se produce principalmente, como vemos aquí, bueno, ya sabemos la expresión ser más feo que un pie, de dónde viene, y es una enfermedad cutánea que afecta a la piel y ocurre principalmente en deportistas pues que tienen calzado poco adecuado, donde se acumula el sudor, hay poca ventilación. Y sobre todo mucho cuidado en las duchas comunitarias cuando estáis en la piscina o haciendo cualquier deporte, o yendo a cualquier pabellón. Andar descalzo por esas duchas con el agua, con donde ha pasado tanta gente, puede haber de estos hongos microscópicos que les gusta la humedad y pueden infectarnos, como ocurre en esta foto. Bueno, aquí tenemos a Rajoy, que no es el mejor ejemplo de atleta, pero me ha hecho gracia ponerlo porque, bueno, apareció hace poco de que se había saltado el confinamiento. Un máquina. Bueno, y por otra parte tenemos la candidiasis, una enfermedad que es la candidiasis vaginal, que lo produce este honguito de aquí, llamada cándida, y la cándida, le gusta infectar a aquellos que tienen relaciones sexuales sin protección. Por lo tanto, como veis, hay una gran variedad, tanto hongos cutáneos que afectan a través del agua, en este caso, de la humedad, etcétera, se encuentran ahí, y la cándida que afecta por contacto directo a través de relaciones sexuales. Y ahora sí, vamos a los virus. Pues bien, a la hora de hablar de los virus, muy rápidamente aquí os dejo una estructura de un virus común, muy similar al del coronavirus, de hecho. Y en este caso, los virus se forman principalmente por un material genético que puede ser ADN o ARN, el cual es lo que va a replicar continuamente el virus y es, como por así decirlo, es el material genético del virus, lo que va a utilizar para reproducirse. Entonces, alrededor de ese ADN suele estar protegido, en este caso, voy a poner bien la D, puede estar protegido por una cápsula. ¿Ok? Una cápsula que es como un compartimento que sirve para proteger ese ADN. Y es especialmente importante unas espinitas que tiene alrededor, que son unas proteínas que se conocen, son espículas y son unas proteínas que sirven para unirse a la célula hospedadora. De hecho, hay muchos científicos que no consideran a los virus como seres vivos, ya que necesitan siempre una célula viva para reproducirse. Pues bueno, estas espículas son lo que utiliza el virus para unirse a las células que nos infectan y consiguen introducir su ADN o ARN, su material genético, y utiliza las células para que vayan reproduciendo continuamente las copias de este virus. Durante este proceso el virus se reproduce, nosotros no lo notamos, pero se está reproduciendo en nuestro interior. Ya hablaremos de esto más adelante. Y bueno, respecto a los virus, aparte del propio coronavirus que ya conocemos, que se va a instaurar en la actualidad, pues tenemos, es muy importante nombrar la gripe. La gripe, esta enfermedad aquí, es una enfermedad, un virus que, el virus de la gripe afecta principalmente a las vías respiratorias y a los pulmones, produciendo grandes dificultades para la respiración y dando lugar a la muerte, que en este caso os digo que hay 650.000 muertes anuales. Al año hay 650.000 muertes por gripe. La gripe además fue una pandemia terrible en su momento, principalmente comenzando por otros países y llegando a España y expandiéndose por el mundo. Y en segundo lugar tenemos, por cierto, muy contagiosa, por lo tanto el virus de la gripe es muy virulento. Y también tenemos el caso del SIDA. El caso del SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta, este virus, el virus del VIH que produce el SIDA, afecta a nuestro sistema inmunitario, debilitando nuestras defensas. Entra en la sangre este virus, el VIH, y a través de relaciones sexuales, que es como suele entrar, pero hay otros medios, lo veremos a continuación,
pues es una de las muertes, de las causas de muerte principales en, bueno, sobre todo en países subdesarrollados que no conocen los métodos de prevención. Por lo tanto, a la hora de mantener relaciones sexuales es importante usar el preservativo, que es lo que evita que se produzcan este tipo de enfermedades, ya que tiene diferentes tipos de, bueno, de agentes antimicrobianos para evitar enfermedades de este tipo. Así que a la hora de mantener relaciones sexuales es importante usar el preservativo para evitar que en sangre entren estos virus, como le pasó a Charlie Sheen, un actor del que hablaré ahora. Y ahora sí, pasamos a la segunda parte. ¿Sí? ¿Quieres? Paquete para Jorge Cremades. ¿Lo puedes dejar en el círculo? Sí, por supuesto. Vale, Jorge, tranquilo. Extrema las precauciones. Vale, Jorgito. Cógelo y no toques nada. ¿Quién me envió un paquete? Este vídeo que acabamos de ver de Jorge Cremades, un influencer, un youtuber, como queréis llamarlo, que aparece en Instagram y sube bastantes vídeos así de humor, pues bueno, pues si lo nombro obviamente porque no quiero poner imágenes sin consentimiento, pero ahí tenéis su dirección de Instagram por si alguien quiere seguirle. En fin, es un instagramer que en este caso hacía una broma acerca de la situación actual del coronavirus, en el que recibe un paquete y él toca el paquete y después se toca la cara. Bueno, esto es una manera de empezar a comentaros las vías de transmisión de las diferentes enfermedades infecciosas. Me gustaría que usáramos un momento para que vosotros pensarais e intentéis decir en casa qué diferentes maneras hay de que se transmita, por ejemplo, un virus o una bacteria, ¿ok? Voy a dejaros un tiempo a ver si podéis decirme las diferentes vías de transmisión que conocéis, así en general, y además, en el caso del vídeo de Jorge Cremades, decirme e intentad decir qué tipo de vía, por qué vía se habría contagiado. Vamos a dejar un poco de tiempo. Suficiente. Pues espero que hayáis acertado, pero en el vídeo de Jorge Cremades, obviamente el virus se había transmitido por tocar, por contacto con objetos inertes, es decir, a través de tocar cualquier objeto que contenga, en este caso, o bien que tenga restos de saliva o de aerosoles con el virus, pero bueno, una manera de contraer una enfermedad infecciosa es a través de objetos inertes, como pueden ser tocar la tierra que esté infectada, gotas de saliva, cualquier tipo de vaso que tenga un fluido impregnado, la jeringa, por ejemplo, todo eso, ¿de acuerdo? Todo eso es contacto a través de objetos inertes que estén contaminados. Por ejemplo, si alguien tiene un catarro y estornuda sobre un pañuelo, ese pañuelo, ese objeto inerte va a tener esa saliva que si otra persona usa el mismo pañuelo se va a contagiar. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a enumerar las diferentes vías de transmisión. Por una parte, contacto directo o lo que es lo mismo, manteniendo principalmente relaciones sexuales, los objetos inertes, como ya he comentado, infecciones a través de animales, infecciones a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados con ese patógeno y infección a través de microorganismos que se encuentran en el aire o en las partículas de polvo o aerosoles del propio aire. Vamos allá. Empecemos por las enfermedades de contacto directo. Y básicamente aquellas enfermedades de contacto directo son en las que el microorganismo pasa directamente del lugar en el que se encuentra, o la persona en la que se encuentra pasa directamente del lugar infectado hasta el receptor. No hay ningún intermediario, es decir, no hay ninguna cosa en mitad que haga de transmisor,
ningún objeto inerte como podría ser un pañuelo, o ningún animal, por ejemplo, o ningún alimento. Es un contacto directo desde, vamos a decir, de la persona infectada hasta otra persona. ¿Y cómo ocurre este contacto directo? Pues muy sencillo. Normalmente a través, en este caso, de objetos infectados. Esto es un error. Bueno, a veces se considera también contacto directo cuando es a través de objetos infectados con sangre de otras personas, como puede ser la jeringuilla, ¿de acuerdo? Pero la jeringuilla también podría considerarse un objeto inerte. Pero principalmente son las enfermedades a través de contacto sexual. Es decir, las ETS, las enfermedades por transmisión sexual. También, por ejemplo, esto no significa solo el acto sexual en sí, sino también los besos, por ejemplo, la propia saliva es a través de contacto directo. ¿De acuerdo? Los besos y, por supuesto, las relaciones sexuales. Aquí tenemos el caso de Charlie Sheen, de nuevo, os lo vuelvo a poner, este actor, el cual hace poco dijo que tenía SIDA, que había dado positivo en VIH, que es el virus del SIDA. Vamos a ver un vídeo en el cual habla de esta enfermedad y cómo él se dio cuenta, y bueno, y aparte de que le estuvieron extorsionando a esas personas con las que él se acostó, le estuvieron extorsionando y al final tuvo que decirlo. Vamos a ver cómo este famoso habla del VIH que tuvo en su momento. Que rompió el silencio y admitió públicamente que es portador del virus VIH, que es el que causa el SIDA. En exclusiva para nuestra cadena NBC, Sheen dijo que fue diagnosticado hace unos 4 años y que desde entonces ha pagado millones de dólares para mantenerlo en secreto porque había gente que quería chantajearlo y hacerlo público. Vamos con Azucena Cierco. Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. De esta manera, el actor Charlie Sheen reveló su secreto mejor guardado. Él ha vivido con el virus de inmunodeficiencia humana por 4 años. Lo descubrí cuando empecé a tener dolores de cabeza fuertísimos. Estas migrañas por las que estuve hospitalizado y pensaba que tenía un tumor cerebral y que me había llegado la hora. Pero después de varios exámenes me diagnosticaron con el VIH. Son 3 letras difíciles de asimilar. Charlie Sheen declaró no saber cómo adquirió el virus, pero decidió romper el silencio para acabar con el chantaje y las extorsiones que, según él, le han costado millones de dólares. Ojo aquí, ¿habéis escuchado lo que ha dicho? Que no sabe, Charlie Sheen dijo en la entrevista que no sabe cómo había adquirido el virus. Respecto a esto, solo tengo que decir lo siguiente. ¿Vale? Por lo tanto, es obvio que contrajo el virus a través de relaciones sexuales cuando él dice por no usar protección como son los preservativos, que ya sabéis que son fundamentales para evitar este tipo de problemas. Y bueno, por supuesto lo estaban extorsionando por esa gran razón. No hay que ser un lumbreras para saberlo. Pasamos a las infecciones por objetos inertes, a través de objetos inertes. En este caso, la segunda categoría es un tipo de contagio por contacto indirecto, y es el de los objetos inertes. Y bueno, los objetos inertes tenemos el ejemplo más claro, que es el del pañuelo usado. Ya sabemos que el contagio mediante objetos inertes es cuando cualquier objeto, como un pañuelo por ejemplo, como incluso la propia barra del metro, contiene restos del microorganismo, ya sea por ejemplo en saliva que se encuentra ahí, en cualquier partícula de polvo o de tierra que se encuentra. Es simplemente cuando tenemos un contagio a través de un intermediario, que en este caso es un objeto. Puede ser, ya os digo, un pañuelo, un vaso que bebamos, que tenga restos de saliva, la propia barra del metro, los pomos de las puertas. Todo eso son contagios por objetos inertes. Y bueno, ejemplos de este tipo de contagios pues son por coronavirus, gripe, normalmente porque se encuentran pequeñas gotitas en estos objetos. Disculpad. Y bueno, el catarro común, la conjuntivitis, son varios ejemplos de contagio por este tipo de medio, básicamente. Bien,
Bueno, estos objetos sirven como vehículo de microorganismos que puede permanecer bastante tiempo en ese lugar. De hecho, en las propias cajas de cartón, como aparecía en el vídeo de Cremades y como el que os voy a enseñar ahora, el coronavirus puede permanecer incluso hasta 24 horas. Así que nada, básicamente son algunos de los ejemplos para que veáis. Por cierto, el suelo también se considera un objeto inerte, por lo tanto el suelo también puede contener en este caso trazas de algún virus o alguna bacteria. Vamos a ver un ejemplo bastante interesante de los Simpsons. Bueno, este vídeo creo que es de 1993 y un vídeo en el cual los Simpsons predijeron, como siempre, lo que iba a ocurrir aquí en España. Un segundito. Ay, un poco aquí. Vamos a ponerlo. Bien. Por favor, no le digas al supervisor que tengo la gripe. Yo llevo 3 semanas trabajando con la cadera hecha añicos. Oh, mi liberador de zumo no llegará nunca. Papá, esto ha llegado en el correo. Madre, puedes ir preparando un abrazo especial. Te he comprado el nuevo exprimidor. ¡Ay, Dios! Virus de la gripe entrando por todos los orificios de mi cara. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pues bueno, ahí tenéis los ejemplos. Recordad simplemente lo que he comentado y recordad que algunas de estas enfermedades son el coronavirus, gripe, catarro, conjuntivitis, etc. Ya que se encuentra en este caso en los objetos inertes que actúan de intermediarios, ya sean porque tengan saliva, gotitas, polvo, tierra, contaminados con este diferente virus, bacteria, etc. En el vídeo de los Simpsons se ha presentado otro tipo de medio que comentaremos, que es a través del aire, ¿vale? A través del aire. Y en este caso, ya que estoy, os lo voy a presentar. Y básicamente, por el aire es otro tipo de medio por el que puede transmitirse cualquier tipo de microorganismo patógeno. Y muchas veces en el aire bien se puede encontrar en partículas de polvo o flotando libremente en él, normalmente formando lo que se conoce como aerosol. ¿Y qué es el aerosol? Pues el aerosol son básicamente, principalmente son gotitas de agua que se encuentran suspendidas durante un tiempo en el aire y en esas gotitas se encuentra también el propio microorganismo patógeno. Por lo tanto, eso es importante, Aerosol principalmente serían como esas gotitas de agua que están suspendidas en el aire y que contienen un microorganismo patógeno. Por supuesto, estas gotitas que se encuentran pueden transmitirse por el aire y cualquier persona que las inhale puede adquirir esa enfermedad e infectarse. Ejemplos de ello son la tuberculosis, que es muy conocida porque produce bastantes muertes al año, la neumonía, más de lo mismo, pero también la gripe, coronavirus, etc. En general, las enfermedades que se transmiten por el aire son aquellas que afectan a las vías respiratorias y a los pulmones, lo cual parece obvio. Y vamos a los últimos ejemplos que nos van quedando. Bueno, simplemente ves que los Simpsons en este caso mostraban tanto contagio por objetos inertes en la caja como en aerosoles que había en el aire. En este caso, esos aerosoles eran más bien polvo en el que se encontraban esos microorganismos. En este caso de la gripe. Otro caso bastante conocido de infecciones es el que aquí señalamos, el de la ingestión de alimentos y de agua contaminados. Fijaros que en este caso particular lo que ocurre es que normalmente el virus, el microorganismo, la bacteria se encuentra infectando los alimentos porque son enfermedades intestinales. Entonces, estos microorganismos se liberan con las heces de distintos animales, por ejemplo animales de granja, que pueden contaminar, ya sea contaminar
cualquier tipo de alimento, en este caso como el huevo, o incluso el propio agua. Las aguas residuales que provienen de residuos muchas veces no son potables o no se hace una gestión adecuada de depurarlas, y por lo tanto tenéis que tener mucho cuidado al beber agua de grifos que encontréis en cualquier lugar y que no ponga que es agua potable. Porque hay bastantes bacterias como Escherichia coli que pueden encontrarse en ese agua fecal sin depurar y produciros bastantes enfermedades, en este caso intestinales y problemas intestinales, como una gastroenteritis, por ejemplo. Bueno, pues básicamente en este tipo de ingestiones, este tipo de contagio produce intoxicaciones alimentarias, donde el principal caso y el más conocido es la salmonelosis, producido por la bacteria Salmonella. La salmonela se puede encontrar en bastantes alimentos que estén crudos o poco cocinados, como ya hemos dicho, y es muy característico el huevo. El huevo de granja, si no se ha tratado bien, puede tener heces de animales que estaban infectados por salmonela y producirnos una intoxicación alimentaria. Ese es el caso del querido Homer aquí que aparece, el cual está comiendo un bocadillo con mayonesa y bueno, ya la veis la pinta que tiene el bocadillo y la pinta que tiene él. Podemos decir que Homer, en el episodio del bocadillo, se ha infectado, tiene una intoxicación alimentaria al contagiarse por ingestión de un alimento con salmonela. Y vamos al último caso, que es el de las infecciones a través de vectores o de intermediarios vivos, los animales, la infección por animales. Y el último caso sería, pues como ya he dicho, el de la enfermedad a través de animales. Bien, en este caso siempre pensamos en la transmisión a través de zombies, ¿no? Típica que se presenta en las películas de cómo una enfermedad empieza a pasarse a través del mordisco de diferentes individuos que están infectados. Bien, esto se conoce también como enfermedad zoonótica, ya que se transmite a través de animales. Pero la realidad es bastante menos frecuente este tipo de transmisión. Lo más cercano que conocemos es la rabia, la cual se transmite normalmente entre animales a través de la mordedura. Y la rabia, por supuesto, es una enfermedad zoonótica, ya que se transmite por animales que contienen, en este caso, el virus de la rabia, ¿no? Bien, pues, sin embargo, los casos más conocidos y los que tienen mayor número no son precisamente a través de zombies ni de animales que muerden, sino que a través de los insectos. De hecho, el animal más mortal que existe en el mundo es el mosquito. ¿Por qué? Porque transmite una gran cantidad de enfermedades, principalmente protozoos. Entonces, dentro de los protozoos que se pueden transmitir, porque recordad, normalmente los insectos van a transmitirnos protozoos, que son los que producen las enfermedades tropicales. Entre ellos están la malaria, como ya hemos dicho, transmitida por el mosquito Anopheles, que transmite un protozoo cuando nos pica, nos inyecta en la sangre el Plasmodium, que es un protozoo, y la mosca tsetse, la famosa mosca tsetse, que a través del Trypanosoma brucei, que es un protozoo, el cual veis aquí, nos produce la enfermedad del sueño. Muy conocido es también el caso de la enfermedad del sueño, la mosca producida por la mosca tsetse. Deciros también que los animales que transmiten estas enfermedades, los insectos, suelen ser hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Eso significa que son hematófagos. Se alimentan de sangre y normalmente al alimentarse de nuestra sangre, pues nos terminan inoculando o introduciendo algún tipo de parásito. Y este es el Trypanosoma brucei, como ya he dicho. Bueno, la enfermedad del sueño se llama así porque al afectar al sistema nervioso y al inflamarnos los ganglios, básicamente, aparte de muchos más síntomas y signos de esta enfermedad, empiezan a producir una debilidad, una gran debilidad en nuestro cuerpo. Aparte de dolor de cabeza, dolor muscular, pero sobre todo es muy típica la debilidad que sentimos al ser afectados por esta enfermedad. Entonces, en las personas que lo tienen empiezan a tener diferentes cambios de humor, alteraciones de las defensas se le quedan más bajas, por lo tanto, y empieza a afectarse el sistema nervioso, por lo cual se produce esa gran debilidad tan conocida. Aparte de, empiezan a haber pérdidas de peso, una dificultad tremenda para realizar cualquier tipo de función de actividad normal. Entonces la persona
tiene un insomnio tremendo por la noche, que es cuando empieza a afectar más esta enfermedad, pero durante el día están casi siempre con sueño, fatigados, sin poder realizar prácticamente ninguna actividad. Por eso se conoce como la enfermedad del sueño. Es muy típica en el África subsahariana. Entonces, si vais a África, con más razón tenéis que tener muy en cuenta este tipo de enfermedad y vacunaros para evitar tenerla. Bien, pues básicamente eso sería lo último de esta enfermedad. Os voy a poner un pequeño vídeo de la mosca tsetse para que veáis cómo actúa. Veamos a la famosa mosca tsetse. Recordad que hematófago significaba que se alimenta de sangre, de otros seres vivos. Muy bien, pues simplemente recordad de esta parte que en el caso de las enfermedades a través de animales son normalmente por insectos hematófagos, y el Trypanosoma brucei es el que produce, a través de la mosca tsetse, produce la enfermedad del sueño, y el mosquito Anopheles es el que transmite el Plasmodium, que es también un protozoo y produce la malaria. Esta enfermedad no se produce directamente, ojo, no se produce directamente por la mosca y por el mosquito. Se produce por el protozoo que nos inoculan, ya que son hematófagos y se alimentan a través de nuestra sangre.